Hay algo que es importante y es hablar de Ecopetrol. Creo que, digamos, todos tenemos un interés común y es que a Ecopetrol le siga yendo bien y le vaya incluso mejor. Pero hemos tenido problemas con Ecopetrol en la bolsa, ha bajado su valor y demás. Y recientemente, ministro, hubo un inconveniente y es que pues ya el gobierno electo dijo que va a hacer cambios en la Junta, en el gobierno corporativo. ¿Esto influye, no influye? Hablemos de Ecopetrol. Vicky, yo creo que Ecopetrol juega un papel primero que es absolutamente esencial en la dinámica macroeconómica de Colombia. Es que estamos hablando de que ese es un sector que le representa hoy el 50% de las exportaciones de nuestro país. Y las exportaciones son claves para mantener un mejoramiento de la balanza en cuenta corriente o el empeoramiento de la misma. Y eso es delicado. Hoy Ecopetrol juega también un papel muy importante en la generación de ingresos fiscales. 12% de los ingresos de la nación vienen por esa vía. 12%. Solo este año vamos a recibir más de 20 billones de pesos y el próximo año más de 30 billones de pesos para la financiación del presupuesto general de la nación. Piense usted también que están entrando anualmente 8 billones de pesos a los programas de regalías, que eso no entra a la nación, pero sí entra a los entes territoriales, entra ya a los departamentos donde están los ciudadanos en los territorios de nuestro país. Piense también usted lo que esto significa en términos del Producto Interno Bruto de nuestro país, la participación en el PIB de nuestro país, que es una participación de doble dígito. Entonces, yo creo que es muy importante tener en consideración eso de entrada. Ecopetrol es una entidad supremamente importante y es una entidad que está listada en la Bolsa de Nueva York. Es una entidad que responde a estándares internacionales, no responde a estándares locales, responde a estándares internacionales. Y en ese orden de ideas, Ecopetrol tiene que garantizar una política de gobierno corporativo, de lo que los americanos llaman governance de altísimo nivel. ¿Esto qué significa? Significa que es una entidad que tiene una visión de largo plazo, una estrategia de largo plazo, y creo que el governance, el gobierno, tiene que garantizar esa visión de largo plazo. En ese orden de ideas, lo que este gobierno ha creído conveniente es, incluso desde el inicio del gobierno, cómo ir ajustando las políticas de gobierno de tal manera que se garantice estabilidad, sucesión, continuidad estratégica. Esa ha sido la política que se ha querido seguir con esta entidad por la importancia que ello representa. Entonces es muy importante no solamente ese gobierno, sino darle una continuidad de largo plazo a las políticas y garantizar de esa manera que los recursos sigan llegando a la nación y obviamente que la exploración siga generando la dinámica productiva en el país. Pero ya el gobierno electo dijo que va a hacer cambios en la junta directiva. Y allí yo lo que diría es lo siguiente, Vicky. Miren, en la discusión que se dio incluso, no en una asamblea extraordinaria, por allá han dicho que es que se hizo una asamblea extraordinaria para esta modificación. Falso. Se hizo una asamblea ordinaria, normal, como la que se hace históricamente en el mes de marzo. Y a esa asamblea se llevó un estudio basado en las buenas prácticas internacionales que están, entre otras, establecidas por Standard & Poor's en la metodología Dow Jones Sustainability Index, en donde incluso analizábamos que el promedio de tiempo de un miembro de junta directiva en este tipo de entidades es entre 7 y 12 años, o las recomendaciones internacionales de la Asociación Nacional de Directores de Empresas Norteamericana, porque repito, esta es una compañía listada internacionalmente que oscilan entre 10 y 15 años, así como otros estudios que han hecho, por ejemplo, universidades como la Universidad de Harvard en el sentido de la sostenibilidad. Y en el marco de esa discusión, lo que se quería simplemente es dar una forma de estabilidad a la compañía más importante, la gallinita de los huevos de oro en nuestro país. Es muy importante el darle esa continuidad de política a una entidad como esta. Ese fue el espíritu de la discusión. Pero era evidente que si las personas o la Junta pues se quería cambiar, seguramente llegaba un siguiente gobierno pues, y eventualmente pudiera haber propuesto una ¿Y cosa. qué pasa que si hay esos cambios? ¿Qué pasa? Pues hombre, yo creo que el espíritu ha sido, repito, un mejoramiento en materia de Pero ¿qué gobernanza. pasa si hay cambios, ministro? Ayúdeme con esa respuesta concreta. ¿Qué pasa si se cambia la Junta de Ecopetrol o parte de la Junta de Ecopetrol? Vicky, yo creo que lo importante es la Junta de Ecopetrol se puede cambiar en la asamblea ordinaria o en la asamblea extraordinaria. Es que eso no se ha Sí, impedido de ninguna manera. O sea, usted en el gobierno de esta entidad, pues el 80 y tanto por ciento es del Estado y el Estado pues al final puede proponer cambios en la Junta.
Yo lo que creo es que como principio general, independientemente de que se cambien los nombres, Vicky, yo no creo que haya ningún inconveniente en que se cambien los nombres, y si hay nombres mejores, bienvenidos sean. El punto es, ojalá que perdure en el tiempo la estabilidad de los actores en una entidad como estas, porque de lo contrario, ahí sí creo que nosotros estaríamos como retrocediendo en el avance tan importante de prácticas de la OCDE que hemos venido dando en esta y en otras entidades para darle estabilidad a la política pública. Pero se pone en riesgo Ecopetrol, se pone en riesgo cuando usted habla de la estabilidad y demás, lo que uno piensa es, estos cambios podrían poner en riesgo justamente la empresa, el futuro de la empresa. Es que la empresa debiese tener en consideración que la forma, llamémosla así, de representación que se da en una entidad como esta no responde a la lógica de los gestores de propiedad, es decir, no responde a la lógica del gestor del gobierno nacional o de la representación de un gobierno. No, yo creo que los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol representan la estabilidad de unas políticas en materia energética, en materia de hidrocarburos también, en la dinámica que van a tener estos mercados hacia el futuro, en la transición energética que también se da a futuro. Mire, la visión de Ecopetrol hoy es al 2050, o sea, se necesitan actores que no necesariamente representen un gobierno u otro, sino actores que representen la lógica de visión estratégica de largo plazo de una entidad como Ecopetrol. A ver, ministro, sé de su prudencia, pero a mí me toca hacer el papel de periodista, que me corresponde. Recientemente, el presidente electo cogió un artículo de La República que hablaba justamente de ese gobierno corporativo de la Junta Directiva y puso un trino en el cual decía, no me reten, que a mí me eligieron y este gobierno lo eligieron para hacer cambios. Y este es el cambio y queremos energías limpias. Y luego el ministro de Hacienda electo salió y dijo, sí, vamos a hacer cambios en la Junta. Ese no me reten, ese mensaje, eso, ¿qué significa? A ver, Vicky, yo no puedo hacer una interpretación sobre lo que quiere o no el presidente electo, sobre lo que dice el presidente electo. Yo creo que, como lo acabo de decir, el gobierno nacional, el gobierno entrante, puede en cualquier momento modificar los estatutos de la entidad y puede en cualquier momento modificar los miembros de una junta, o en una asamblea extraordinaria o en la asamblea ordinaria de marzo del próximo año, entre otras donde se tenía previsto hacer el cambio de la junta. O sea, los miembros de junta actual iban en una primera etapa hasta marzo del próximo año. Lo puede hacer, repito, en la asamblea extraordinaria o lo puede hacer en la asamblea ordinaria, como entre otras estaba previsto originalmente. Independientemente de eso, yo creo que este no es un tema de reto. Yo creo que lo que tenemos que hacer es no retarnos como nación a que la entidad más importante de nuestro país, la que es de todos los colombianos, la que ha demostrado ser protagonista en toda América Latina, tenga el riesgo de que en el mediano y largo plazo pues pueda verse afectada como organización generadora, entre otras, además de ingresos muy importantes para el país. Yo diría, lo que es importante aquí es que como visión de país, de futuro, ¿cuál va a ser la perspectiva a través de la cual nosotros vamos a seguir generándole recursos a la nación por este sector? Y en el fondo, entonces, esta es una discusión estratégica de país. En otras palabras, yo creo firmemente en la transición energética. Creo que esa transición energética tiene que ser una transición energética ordenada, entre otras, además, para que las finanzas públicas del país no se vean afectadas, para que la dinámica de atracción de inversión extranjera no se vea afectada, para que el crecimiento de la economía no se vea afectado y para que la dinámica de las exportaciones de este país no se vean afectadas. En la medida en que esa transición sea ordenada y cumpla con lo que acabo de decir, pues bienvenido sea. Yo creo que todos los colombianos estamos absolutamente conscientes de esa circunstancia. Lo que no debe suceder es que se ponga en riesgo eso que es tan importante para la macroeconomía colombiana.